Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 131 de Entre Grillos. Hoy vamos a hablar de un tema que todos creemos entender, pero que en realidad es más resbaloso que un político enfrentando a la prensa. La libertad de expresión. Es como ese tío incómodo en la cena de Navidad al que todos dicen querer, pero en cuanto abre la boca no falta quien lo quiere echar de la fiesta. Y es curioso porque la libertad de expresión es tan idealizada como traicionada. Y a veces hasta parece que está secuestrada, ya sea por políticos, por influencers, por futbolistas en crisis espiritual y hasta por gobiernos que dicen amar a la democracia mientras no se les critique. Pero esto no solo es una queja más. Hoy vamos a analizar 5 casos reales, recientes y polémicos con ayuda de los pesos pesados del pensamiento político y filosófico. Gente como John Milton, John Stuart Mill, Kant, Chomsky, Foucault, Popper, Feinberg, Waldron y Cass Sunstein. De todos ellos vamos a tomar algunas ideas, las vamos a meter a este mismo cuarto y vamos a dejarlos pelear. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Empecemos con el filósofo contemporáneo, gurú de la masculinidad y máximo goleador histórico de la selección mexicana, Javier el Chicharito Hernández, quien, tras pasar de las glorias en el Manchester United al TikTok espiritual, decidió que era momento de iluminar al mundo, diciéndole a las mujeres que están fracasando como mujeres. Literal. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Y remata con un clásico que creo que ni Nietzsche se hubiera atrevido a decir en público. Ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Aplausos, maestro. Qué forma de llamar la atención. Yo me pregunto, ¿qué necesidad de andar queriendo decirle a grupos sociales que además han sufrido históricamente algún tipo de opresión y a los que no pertenece el mismo Chicharito, cómo vivir? Chicharito es un hombre blanco, heterosexual, que viene de una clase media alta y que hoy en día es rico. Tiene que entender que su visión de vida parte de las experiencias que ha pasado como la persona que es, con la vida que lleva, gracias sí en parte a su esfuerzo, pero también a factores de suerte, como el talento con el que nació y el ambiente en el que se desarrolló. Y venir a decirle a las morras qué hacer y cómo vivir, la verdad es que no va. Mucho menos en 2025. Por ello, la reacción a sus palabras fue un auténtico tsunami, con un mar de críticas en redes, aunque no está claro si, como buen caso de la fracasada cultura de la cancelación, las consecuencias sean mayores. Cuentan los rumores que Chivas decidió no renovarle el contrato y que está borrado para la Leagues Cup y hasta para el Mundial 2026. Pero venga, que eso bien puede ser por su mediocridad a nivel profesional. Hablamos de un futbolista que cobra millones y como delantero apenas acumula 2 goles en los últimos 2 años. Una auténtica estafa. Entonces, ¿hay cancelación al Chicharito o en realidad lo que vemos es una consecuencia lógica sí de su discurso, pero también de sus nulos resultados? Para responder a esto y regresar el foco al tema de la libertad de expresión, John Stuart Mill nos diría que la única razón válida para limitar la libertad de alguien es evitar el daño a otros. Y aquí vale la pena preguntarse, ¿Chicharito dañó a alguien? Bueno, hay quien lo defiende bajo la idea de que el futbolista critica a las mujeres que quieren mantener el sistema de hombre proveedor sin ellas cumplir el rol que se espera de las mujeres en este sistema. Quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Pero la realidad es que sus palabras fueron mucho más allá de esa crítica. Encarne su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. Estas palabras refuerzan ideas que han oprimido a mujeres durante siglos, en una sociedad además como la mexicana, donde hay tanta violencia contra las mujeres y que sigue siendo tan machista. Y donde, a ver, nada tiene de malo dedicarte al hogar, a cuidar a tus hijos o a limpiar. Lo malo es que hombres o mujeres quieran limitar a las mujeres a esos mismos roles. Peor aún si son ciertos los rumores de que Chicharito no paga la pensión alimenticia, ¿no? Sería el colmo de los colmos porque él no estaría cumpliendo el mismo rol
de esta sociedad que anda pregonando, pero bien que anda de hocico. Entonces, sí, las palabras de Chicharito, con el alcance que tiene su micrófono, hacen daño a otros indirectamente. Pero también está Kant, que vendría a defender el derecho de Chicharito a decir y pensar estupideces si él lo quiere, porque la autonomía individual se trata de eso, razonar libremente aunque tu razonamiento tenga la profundidad de una alberca inflable. Claro que el mismo Kant también, ojo, consideraba como algo esencial no ver a otras personas como medios para llegar a un fin. Pero no nos vamos a desviar con argumentos filosóficos más allá de los relacionados con la libertad de expresión, porque luego llegaría Popper con un bate y diría, momento, el tema es que si permites discursos que desprecian la igualdad, esos discursos pueden terminar por destruir la libertad de expresión. Entonces queda la pregunta, ¿Chicharito usa su pedestal para propagar discursos misóginos aplaudidos por tipos a los que, lo acepten abiertamente o no quieren un mundo donde las mujeres les puedan competir? El tema es, ¿lo intentamos cancelar? Pasemos a otro iluminado, Connor Estelle, quien participó en el programa Surrounded de Jubilee. Para los que no han visto, no saben de qué va este programa de Surrounded. Es como un Tinder político, pero en vez de match hay puros red flags. Connor llegó, se sentó al centro de un círculo de conservadores radicales y sin pestañear, muy confiado de sí mismo, dijo, sí, soy fascista. ¿Y qué? I think you could say I'm a fascist. Yeah, I am. Insisto, no lo dijo como alguien que admite que aún escucha moderato en 2025, no. Lo dijo orgulloso, citando a Carl Schmitt, el jurista del Tercer Reich, defendiendo el autoritarismo, proclamándose fan del dictador español Franco y diciendo sobre el Holocausto que algo hubo, pero nada grave. Spoiler, lo despidieron de su trabajo. Que ojo, ni este caso ni el del Chicharito serían censura, porque censura es que el gobierno te calle, pero las empresas tienen toda la capacidad para correrte si dices o haces algo que va en contra de los valores de la empresa. Pero para mis compadres que empiecen a saltar con que el fascista de Connor es una víctima más de la cultura de la cancelación, ahí les va otro spoiler. El señor recaudó más de $30,000 en donativos apenas horas después de anunciar que había perdido su empleo. Porque en internet, si eres lo suficientemente horrible, parece que siempre habrá alguien que te pagará porque lo seas en voz alta. Y aquí volvemos con Popper, que nos recordaría su famosa paradoja de la tolerancia. Si toleras lo intolerante, la tolerancia muere. Porque les recuerdo que este tipo decía abiertamente, como buen fascista, cosas como esta. The reason we have free speech now is because we want to be openly talking about our opinions so we can get the state that we want. But it doesn't mean This is upholding great. free speech after we win. I'm like, hey, if you're going to punish me, I'm going to get in power, and I'm going to frankly punish you when you try to leverage power against me. Just that simple. En este punto, las ideas de Jeremy Waldron nos recuerdan que el discurso de odio no es un debate, es un arma contra la dignidad de otros, particularmente de las minorías. Así que sí, podemos y debemos limitarlo, diría Waldron. Pero ahí entra Mill como abogado del diablo y nos preguntaría si es que vale la pena escuchar hasta las ideas más repugnantes con tal de que tengamos la oportunidad de refutarlas. Aunque bueno, si Foucault siguiera vivo, seguramente nos diría en su eterna pose de yo ya lo sé todo, que las plataformas no son neutrales. El poder define qué se escucha y qué no. Y hoy en día, qué se viraliza y qué no. Connor, el fascista de Jubilee, no es un accidente del algoritmo. Es producto de un sistema que recompensa la provocación por encima de la verdad. Y si ustedes creen que esto se limita a YouTube, esperen, porque entramos al surrealismo versión francesa. Candace Owens, influencer ultraconservadora, con millones de seguidores, lleva años repitiendo una teoría conspirativa, que Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, en realidad nació hombre. No solo lo dice, lo explota. Hizo una serie titulada Becoming Brigitte, en donde repite la teoría tanto en su podcast como en Twitter, en Instagram, donde puede. Incluso dijo que apostaba toda su reputación profesional, cual sea que sea esta, en esa creencia. Y cuando los Macron la demandaron por difamación, Owens respondió con la madurez de un niño de 5 años. Dijo que eso era ridículo, que solo querían fama, y aquí entraría Feinberg con un derechazo legal. Y nos diría que el discurso que busca humillar, acosar o herir a otros puede y debe ser sancionado. Owens no está debatiendo ideas, está fabricando odio en masa para entretener y monetizar.
Y claro, como diría Sunstein, el problema no es solo el discurso, es la estructura que lo amplifica. Y es que los algoritmos no son bibliotecarios de la razón, son dealers de dopamina, te dan lo que genera escándalo, lo que mueve, no lo que informa. Pero si hasta aquí todo parece indicar que hay ocasiones donde debemos controlar la libertad de expresión, ojo con esto, porque ahora nos vamos con lo que parece una parodia de la ley y el orden unida de Twitter. Una ciudadana escribió un tuit aquí en México criticando la candidatura de la hoy diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida como Dato Protegido. Para quien no recuerde el caso, la usuaria Carla Estrella señaló en Twitter que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, le había conseguido una candidatura a su esposa, Dato Protegido. Y aquí ojo, que en México el machismo va de la mano con una actitud para menospreciar las carreras de las mujeres. Esto es innegable. Pero ¿qué pasa cuando hay señalamientos por un claro conflicto de interés? En este caso, una persona recibe una candidatura en un área donde su esposo tiene tanto poder, que es el líder del partido en ese grupo. ¿Dónde está la línea entre proteger la dignidad de las mujeres y evitar una crítica válida por un posible acto de corrupción a través de conflicto de interés? Es más, la misma presidenta Sheinbaum anda proponiendo leyes contra el nepotismo, ¿que no? Y por ese tuit, los magistrados que le jugaron a favor a Morena condenaron a la tuitera a pagar una multa, a pedir disculpas públicas por 30 días y a ser inscrita en el registro de violentadores políticos. Todo esto por cuestionar una candidatura que, como ya dije, creo que tiene bases para ser criticada. Aquí el problema ya no es el individuo diciendo una burrada, sino el Estado que quiere decidir qué se puede decir y qué no. Chomsky estaría en llamas. Cuando el poder estatal regula la opinión, diría, la libertad deja de ser una garantía y se convierte en un privilegio. Y adivinen qué, no es un caso aislado en México, Tan solo en meses recientes tenemos, y lo hemos platicado en este podcast, en Acapulco, un medio sancionado por reportar irregularidades de la alcaldesa. En Campeche, un periodista procesado por incitar al odio contra Laida Sansores. Y en Puebla se intentó pasar una ley para regular contenidos en redes sociales. Y a eso le sumas todos los ataques, amenazas y acoso al periodismo crítico, incluyendo asesinatos de periodistas. Y eso nos recuerda que la libertad de expresión en México es como el sistema de salud. Existe, pero no para todos. Ahora viajemos para nuestro siguiente caso al norte global, que se ha hecho un traje a la medida a lo largo de las últimas décadas bajo la idea de que es el máximo defensor de la democracia y las libertades. Pero parece que la tela de ese traje la cortó con tijeras de censura y de violaciones a derechos humanos, entre otras cosas. En Estados Unidos, estudiantes han perdido visas por publicar críticas a Israel y a cualquiera que señale los evidentes crímenes de guerra y contra la humanidad, así como las políticas genocidas del gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza. A todos los tachan por igual de antisemitas y con eso, adiós críticas. Mientras que en Reino Unido, el grupo Palestine Action fue declarado una organización terrorista y la policía no permite que la gente ni siquiera saque banderas de Palestina en público. ¿Qué buscan? ¿Evitar que la gente se exprese? ¿Que proteste? ¿Que critique la ocupación en Gaza? ¿Que denuncie y no se quede callada ante el genocidio de los palestinos? Y sí, hay discursos que cruzan líneas. Hay quien aprovecha la oportunidad de criticar a Israel y a los sionistas como un pretexto para lanzar una vez más ataques de odio generalizados contra los judíos. Pero aquí se aprovecha eso para censurar parejo. Porque el criterio parece ser político y no ético. Mill estaría escandalizado. Diría que el progreso depende de escuchar ideas impopulares. Si criticar a un Estado se convierte en motivo de censura, de expulsión o de cárcel, entonces no estamos defendiendo la democracia. La estamos combatiendo y enterrando. Después de todo esto, la pregunta no es si deberíamos de tener libertad de expresión. La pregunta es ¿cómo protegemos a la libertad de expresión sin que se convierta en un arma para destruirse a sí misma? Popper nos advirtió que no se puede tolerar lo que busca eliminar la tolerancia. Pero también es cierto que cuando el Estado define qué se puede decir y qué no, lo siguiente que desaparece es la crítica. Y hoy, con redes sociales, algoritmos y discursos envenenados, la libertad de expresión se está devorando a sí misma. Porque no es un mercado de ideas, es un mercado de clics y de atención. Y el odio, lo sabemos todos, vende mucho mejor que la razón. ¿Pero tú qué opinas? ¿Chicharito fue cancelado o simplemente ya el árbitro pitó el final de su carrera? ¿Conor tiene derecho a ser un fascista en horario estelar? ¿Debe el Estado regular lo que se dice o no? ¿O debería de callarse más seguido? ¿Hasta dónde debe llegar la libertad de expresión? El emoji de la semana es un micrófono y si te gustó este episodio, ya sabes, dale like, compártelo y comenta.
Suscríbete también. Puedes apoyar Entre Grillos con un café al mes. La liga a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio. Este país merece discutir la realidad para buscar la verdad. Gracias por escuchar Entre Grillos y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Hasta la próxima.